Muy buenos días, gusto en saludarlos. Buenos días en México, buenas noches en España. Gracias. Vamos a estar platicando el día de hoy con una persona muy especial, como probablemente varios de ustedes vieron en los anuncios, con Sebastián Darpa. Sebastián Darpa es un ser humano especial, definitivamente, al que considero nos puede agregar mucho valor escucharlo, escuchar su profundidad, simplemente por ser quien es. Pero ocurre que además también Sebastián está viviendo en España, en Madrid, y creo que además nos puede dar esa visión en esos pasos adelantados en esta situación del coronavirus que lleva España, pues también nos viene muy bien escuchar la experiencia de cómo ellos han vivido esta situación en la que pues han estado pasos adelante de nosotros en cuanto a cómo se ha ido desenvolviendo la distribución del virus por allá y cómo lo están viviendo, cómo lo están resolviendo. Así es que, sin más, voy a presentar aquí en la pantalla a Sebastián. Hola, Sebastián. ¿Qué tal, Sebastián? Hola, ¿qué tal, Víctor? ¿Qué tal? Es un gusto y un placer poder estar en comunicación contigo y en comunicación con toda la gente bella, hermosa de México, un país al que admiro y amo muchísimo, y evidentemente también a la gente de España que en estos momentos se está sumando a la conexión. Así es, y como conversábamos tú y yo, Sebastián, la idea de esta transmisión en vivo, de esta interacción, es una charla no solo entre tú y yo, sino en dos direcciones con la gente que está participando. La invitación es a compartir, a preguntar, a agregarnos valor unos a otros. Ya se ha hablado demasiado, no pretendemos en esta charla ir de nuevo sobre todos los puntos que creo que ya se ha hablado mucho, aunque es muy importante, sino ir más al tema y terreno práctico. Yo brevemente nada más doy un contexto para quien no tuviera el gusto de conocerte antes de esta charla. Sebastián, decía yo, está en este momento en España, pero él tiene una trayectoria como formador, como experto en comunicación, en PNL, pero finalmente trabaja mucho con los seres humanos. Trabaja mucho acompañando personas y trabaja mucho formando personas. Entonces, coincide, y verdaderamente fue una coincidencia, que en el podcast Injodible, que de hecho es totalmente la casa de esta transmisión, acabamos de publicar la historia de Sebastián. Entonces, para más detalles, sin duda ve a escuchar ese episodio que ya está publicado en Spotify, en todas las plataformas de podcast, lo vas a poder encontrar. Y ahí vas a encontrar no solo quién es Sebastián, sino su historia completa. Dicho eso, formalmente, bienvenido, Sebastián. Se están reuniendo más personas, estoy viendo que están conectando y eso está fantástico. Entonces, ¿por dónde empezamos, Sebastián? ¿Cómo llegamos a... Fíjate que me gustaría empezar diciendo una frase que es una frase de Viktor Frankl, y yo estoy muy cercano a todo su trabajo. Él decía, cuando no podemos cambiar una circunstancia, nos vemos ante el desafío de cambiarnos a nosotros mismos. Como entes que de alguna forma tenemos esa capacidad de percibir la situación, esa capacidad de cómo estamos percibiendo lo que sucede, ahí hay una gran riqueza, como dices tú, para aceptar de alguna forma la realidad y también para aportarle quizás esos recursos internos que de alguna forma podrían hacernos tener una interpretación mucho más útil, mucho más rica, mucho más efectiva de la situación, evidentemente complicada y de crisis por la que estamos transitando. ¿Cómo lo ves? Pues empezamos fuerte, empezamos con Víctor Franklin, ni más ni menos, pero creo que tiene todo que ver en el sentido de la aceptación, ¿no? Creo que el mayor reto que tenemos normalmente ante una crisis es el tiempo que toma que aceptemos que tal cosa ha ocurrido. De hecho, lo vemos a nivel países, ¿no? Ha sido todo un tema. ¿Qué países han sido más efectivos en contener la situación, en contener la distribución, vamos a llamarla así, del virus?
Y ha sido una situación meramente de qué países fueron más rápidos en aceptar la realidad, está ocurriendo y además es cosa seria. Y además, si hacemos algo, vamos a lograr tener un efecto. Y creo que a nivel humano, por ahí empezamos. Adelante, por favor. Fíjate que justamente como planteas esto, me gustaría plantear 6 perspectivas desde las cuales poder ver esta situación que nos sucede. Son 6 perspectivas que no únicamente nos valdrían para esta situación específicamente, sino para cualquier otra situación de conflicto por la que estemos transitando en este momento. La primera perspectiva es la que yo llamo el inocente. El inocente es como un niño o una niña que básicamente no tiene ningún tipo de conciencia acerca de lo que se le viene encima. Sigue jugando, sigue haciendo sus cosas como si nada pasara. Bueno, seguramente que hay muchos países que han tomado esta perspectiva. Otra sería la perspectiva del huérfano o la huérfana. Desde aquí yo me siento solo o sola ante las circunstancias y se me queda muy grande. Es como que no tengo recursos para poder afrontar esta situación que se me viene encima. Soy consciente de ellas, pero no tengo las herramientas para poder afrontarlas. Otra visión, otra perspectiva desde el mártir o desde el víctima o la victimista, que es, Dios mío, ahora me ha pasado todo esto y ahora encima el coronavirus que me ha dejado sin trabajo, que no sé qué, que no sé cuánto. Desde esa actitud quizás victimista o del mártir tampoco sería muy útil. Otra perspectiva sería la del vagabundo o la vagabunda, que es mirar el problema y pensar que esto no va conmigo, como que, bueno, esto está pasando en China, esto está pasando en España, esto está pasando en Italia, y seguir haciendo mi vida como si nada sucediera. Otra perspectiva, y aquí entramos ya en las que son más útiles, sería la del guerrero o la guerrera, que es la que realmente pasa a la acción y se enfrenta de cara contra este conflicto, este problema, esta crisis que estamos teniendo. Es la perspectiva y la actitud de tomar acción en tu vida. Esa podría ser muy útil. Fíjense que hasta ahora estamos viendo 5 perspectivas. La primera que decía, la del inocente, luego la del huérfano, la del mártir o victimista, la del vagabundo, la del guerrero o guerrera. Y nos queda una más que justamente enlaza muy bien con esto que decías al principio, Víctor, que es la del sabio o la sabia, que es la de aceptar. Aceptar la situación, fortalecernos en base a ello e intentar hacer un trabajo, en este caso interno, de mejora y de toma de conciencia. Ahí están esas 6 perspectivas. Maravillosas. Y no sé si estés de acuerdo conmigo que en gran medida el proceso de atravesar las situaciones o el proceso de crecimiento generalmente incluye que transitemos por varias de estas. O sea, no es como que solamente cada quien tiene una sola manera de verlo, sino parte del proceso es transitar por este tipo de situaciones, por eso es un proceso, son diferentes etapas, pero el punto de arribo, efectivamente, es este del sabio. Es que cuando hemos transitado por ese tipo de situaciones, o más bien perspectivas, pues ya desarrollamos la perspectiva del sabio, que es aceptar la realidad, ya la vi desde diferentes ángulos. Y yo diría que también, pues hoy con el tema de la tecnología, tenemos la gran capacidad de emitir nuestra perspectiva del mundo y a la vez escuchar muchas voces, ¿no? Y por eso es que hace sentido que tantas personas estemos hablando del tema, porque son las diferentes voces que cada quien en el momento específico necesita escuchar. Habrá quien ahorita esté ya en la etapa de ver esto con ojos optimistas, habrá quien todavía esté buscando esas voces que le permitan desahogar esa sensación de dolor que está sintiendo, de desesperación. Entonces, me parece maravilloso este recuento que nos das, y es este primer paso, el primer paso que es aceptar la realidad. ¿Cómo ha sido en el caso, saliéndonos ahorita del individuo, de la persona, si nos vamos un poco más a la comunidad, cómo ha sido este proceso de aceptación, vamos a llamarlo así, desde tu perspectiva en España o en Madrid, tal vez? Fíjate que el proceso ha sido duro, ha sido difícil, ha sido en base a las evidencias que se han ido dando día tras día de darnos cuenta de cómo esta enfermedad es altamente contagiosa y también tiene una letalidad muy alta, sobre todo en personas de la tercera edad o personas que tengan complicaciones
que puedan aumentar la probabilidad incluso de muerte. Es decir, hoy en España han fallecido unas 600 y pico de personas y ya lo empezamos a ver incluso como un dato optimista porque decimos, wow, son 600 y pico de personas, que es mucha gente, sin embargo, es menos que los últimos 2 días anteriores, con lo cual ha sido un proceso de aceptación duro porque nos hemos encontrado con una realidad ante nuestros propios ojos y casi con muy pocos recursos para poder reaccionar. Por eso, y desde aquí un poco también el mensaje que envío a México y Latinoamérica es de ver realmente la situación que está pasando tanto en España como en Italia como un reflejo, como un espejo para tomar las medidas de prevención que hagan que no sea una situación similar a la que vivan allí. Aquí, ya te digo, es un proceso de aceptación muy doloroso, pero que sin embargo la sociedad aquí en España lo ha tomado con una gran responsabilidad. Y eso también es algo a destacar muchísimo, porque realmente lo estamos viendo, ¿no? Cómo ese ambiente de optimismo sigue estando desde los balcones. Cada noche a las 8 de la noche se brinda un aplauso multitudinario a todas las personas que están trabajando en primera línea de combate contra esta crisis. Con lo cual, ha sido duro, ha sido difícil, pero también muy reconfortante, porque además también ha salido a relucir la gran solidaridad del pueblo español que se ha visto manifestada en innumerables actos, incluso de grandes empresas privadas que han ayudado muchísimo en esta crisis. Pues eso nos da una gran perspectiva, Sebastián, y gracias por compartirnos tu experiencia viéndolo desde España. Evidentemente las noticias ya daban cuenta de ello, pero bueno, es mucho mejor verlo con alguien en el momento que está ahí, que lo está viviendo. Ha sido duro, como dices, el proceso de aceptación. Y precisamente ese es del que ya hemos hablado mucho y yo creo que por eso decía al inicio, no se trata de seguir abundando en algo que a lo largo y ancho del mundo creo que esa etapa ya está más que clara. Hay que aceptarla, afrontarla, ya está aquí, es un hecho y es una realidad. Escuchaba a alguien decir, esto nos tiene 2 noticias. La buena es que no te has muerto y lo más probable es que no te vas a morir, que esta situación no te va a matar. Pero la mala es que vas a tener que vivir a través de esto y vas a tener que sacar tus recursos y ahí es donde viene la siguiente etapa de nuestra conversación, que sería, ya estamos aquí, ya lo aceptamos, fácil o difícil. Ahora, en medio de la tormenta, en medio de la tempestad, ¿cómo generar eso que tú le llamas estado pleno de recursos? ¿Qué es el estado pleno de recursos? Si nos ayudas a definirlo primero y luego, ¿cómo podríamos en esta circunstancia lograrlo? Fíjate que esta situación es una situación de crisis y lo voy a representar, la crisis es rompimiento, algo que se rompe, algo que se quiebra, algo que ya, aunque queramos, no puede volver a tomar la misma forma que tenía anteriormente. Toda crisis, evidentemente, conlleva dolor, conlleva sufrimiento, pero toda crisis es también una oportunidad. Una oportunidad, en este caso, para la elevación de tu nivel de conciencia, una oportunidad para medir nuestro nivel personal de resiliencia, nuestro nivel personal de umbral al dolor o a la incertidumbre, porque aquí lo que encontramos es que los seres humanos, para poder tener bienestar en nuestra vida, necesitamos una especie de balanza entre 2 aspectos que son contrapuestos, pero que sin embargo uno tiene que ver con el otro, ¿no? Que son certezas e incertidumbres. Esta situación ha hecho un desbalance, es decir, tenemos demasiadas incertidumbres y tenemos muy pocas certezas en nuestra vida, con lo cual el trabajo personal de cada uno de nosotros para poder tener un estado emocional pleno de recursos con el cual transitar esta situación tiene que ser añadir de alguna forma certezas a tu vida. Como las incertidumbres ya forman parte de la situación que está afuera, la responsabilidad de cada uno recae en colocar certezas en su vida. Ahora, ¿cómo podemos llegar a ese estado emocional pleno de recursos que Víctor nombraba antes y añadir certezas? Para eso
hace falta que nosotros desarrollemos, y es una buena oportunidad para desarrollar, un estado de conciencia, de estar aquí ahora, principalmente conciencia de 3 aspectos fundamentales y que tienen que ver básicamente con cómo estructuramos la realidad desde nuestra percepción. Número 1, consciente de tus pensamientos, consciente de lo que dejas entrar todo el tiempo en tu mundo perceptivo, porque todo aquello que dejas entrar, todas esas noticias, todos esos mensajes de WhatsApp que se van pasando, todo eso que te dices a ti mismo, todo está formando un estado emocional. Esos pensamientos no son gratuitos para nosotros. Si no tenemos conciencia de ello, entonces es como estar en medio de la tormenta sin ningún tipo de capitán al mando de nuestra pequeña barca. De alguna forma estamos ahí y no sabemos para dónde ir. Conciencia de pensamientos. Conciencia también de tus emociones, porque en estos momentos estamos viviendo estados emocionales que nos llevan de un lado a otro. Y seguramente las personas que nos están viendo ahora mismo pueden ser muy conscientes de cómo quizás en algunos momentos uno se siente entusiasmado, con ganas, con energía, con actitud, con enfoque. Y hay otros momentos en el que uno de repente está sin ganas, apático, triste, desganado. Bueno, conciencia de tus estados emocionales. ¿Para qué? Para entender que las emociones son como las nubes. Vienen y van, pero no son permanentes. Y un error es aferrarnos a esos estados emocionales, apegarnos a ellos y dejarnos ir con ellos. Por eso tenemos que desarrollar otra vez esta capacidad de conciencia y de autoobservación. Decía, de pensamientos, emociones y un aspecto más, Víctor, un aspecto más para generar ese estado pleno de recursos. Tu fisiología, el estado de tu cuerpo, mente y cuerpo están interactuando todo el tiempo, con lo cual, si somos conscientes de un estado fisiológico de excelencia, rectos, con los hombros hacia atrás, con el pecho abierto, con la barbilla hacia arriba, evidentemente eso va a ayudar a que podamos generar un mejor estado emocional. Ahora, ¿por qué hablamos tanto del estado emocional? ¿En qué interfiere esto? Bueno, básicamente porque nuestros estados emocionales determinan cómo estamos percibiendo la realidad y determinan nuestra capacidad de acción. Cuando uno está en un estado emocional pleno, entonces aprovecha para poder incluso hacer ejercicios cada día, aunque no pueda salir a la calle. Aprovecha para aprender, para ponerse creativo, para enfocarse en ese proyecto que quizás no tenía tiempo antes y ahora sí lo tiene. Así que básicamente conciencia de pensamientos, emociones, fisiología en la creación de un estado emocional pleno de recursos. Estado emocional pleno de recursos. 3 niveles de conciencia o 3 caminos de conciencia que tienen que confluir para que efectivamente podamos estar en esa mejor versión, si lo queremos ver así, en ese mejor estado. Pensamientos, emociones y, por supuesto, la fisiología, ¿no? Cuando hablas de la fisiología, me encanta que te he escuchado decir el tema de rectos, ¿no? El cuerpo en una posición de excelencia. Pudiera parecer obvio, pero me gustaría escucharlo de ti. ¿Qué hay en el ser? ¿Qué le transmite al ser? ¿Por qué es tan profundo y poderoso el tema de la postura en el cuerpo? Bueno, está comprobado, básicamente, científicamente está comprobado la correlación que existe entre una fisiología que podamos decir plena de recursos, en la que uno está abierto, ¿no? Y la correlación también que existe entre una fisiología que está contraída. Cuando estoy contraído, evidentemente es como que aquí yo abro la ventana a que cualquier tipo de virus mental o que esté por ahí pueda entrar en mí más fácilmente. Pero cuando yo estoy en una postura de excelencia, es como que me veo imbuido de una energía diferente, en la que de alguna forma yo estoy mucho más pleno. Y básicamente tiene que ver con esto. El problema no es el problema, es el estado con el que yo estoy en esa situación, en esa circunstancia. Con lo cual, si la fisiología está ayudando a tu estado emocional, entonces tienes que prestarle atención y tienes que ocuparte de alguna forma en proyectar
una fisiología de excelencia. Esto básicamente tiene una conexión también biológica. No debemos olvidar que nosotros hemos evolucionado de los primates, y cuando los primates vemos que están en una postura de poder, básicamente no están contraídos, están hacia afuera, ¿no? Entonces, haciendo esta correlación podemos entender de una forma práctica cómo básicamente tener atención a nuestro cuerpo puede ser un grandísimo aliado con el cual transitar esta situación desde una perspectiva que realmente sea útil. ¿Ves? Y aquí hago un punto importante. Desde una perspectiva, no digo que sea buena o sea mala, no, eso es otra cosa. Hablo de útil o menos útil. Y eso es, me proyecto y percibo la situación desde una postura corporal, una fisiología abierta, ¿no? Conectada y de profundo aprendizaje. Me encanta porque efectivamente coincide con lo que yo creo y promuevo. Yo lo digo con esta metáfora, somos como una bombilla, ¿no? Como un foco, decimos en México. Uh-huh. Y el foco, para que encienda, para que la resistencia emita la luz, pues tienen que estar conectados los dos polos, el positivo y el negativo, para que pase la electricidad y la resistencia de esa luz. Esos dos polos son nuestra psicología y nuestra espiritualidad. Pero para que funcionen, para que generen la luz de la bombilla, hay que conectarlos, y lo que los conecta es justamente la fisiología, la bioquímica. A veces el alma quiere, a veces la mente quiere, pero si el cuerpo no está ahí con el nivel de energía, con la postura, digamos, o con el estado de alto desempeño, de excelencia, como le llamas tú, no va a ocurrir. Entonces, por eso es otra manera, me encanta, digamos, romántica de decir, sí, mente, cuerpo y espíritu, es muy importante que estén alineados para salir de estas. Y hablando de mente y de emociones, de pensamientos y emociones, creo que otra gran herramienta, y de la cual tú eres ejemplo, yo diría maestro, son las historias. Porque el ejercicio es, o la parte fisiológica, comer bien, hidratarnos, una serie de pasos que podemos ver, ejercitarnos. Pero ¿cómo hacer una herramienta más concreta en algo un poco menos concreto, que es, por ejemplo, bueno, pero cómo mantener el estado emocional, los pensamientos? ¿Qué tal las historias? ¿Cómo nos pueden ayudar las parábolas y las historias en estos casos? Sabes que primero hay que ser muy consciente de qué historias nos estamos contando a nosotros mismos durante estos días, ¿no? Ser muy consciente de eso, porque eso termina impactando también en ti. Hay que recordar que los pensamientos están generando también una reacción emocional y física. Los pensamientos generan una reacción emocional y una reacción física. Pero bueno, ¿cómo podemos utilizar la magia de las metáforas, la magia de las historias, de los cuentos? Y es un lugar por el que yo me muevo muy bien y muy cómodamente, porque me encantan las metáforas, las historias. Considero que son herramientas muy útiles para llegar más allá de la parte consciente, ¿no? Adentrarnos incluso en el inconsciente de la persona. Y una historia que pudiera de alguna forma ayudarnos en este momento habla acerca de un rey que una mañana se levanta preocupado, decide reunir a todos los sabios y eruditos de su corte, y cuando los tiene reunidos les dice, muy bien, dice, necesito que alguno de ustedes construya una frase, una sola frase que pueda ser inscrita dentro de mi anillo, en la que yo pueda leerla y sentirme realmente aliviado en una situación de dolor y de crisis muy profunda. Una sola frase que quepa dentro de mi anillo. En ese momento, los eruditos, los sabios de la corte, se quedan pensando, y uno de ellos dice, Señor, yo podría crearle 2 tomos para aliviar el paso del sufrimiento y el dolor en la vida. Usted podría leer esos 2 grandes tomos y encontrar realmente la explicación y la salida a esa situación. Y el rey, no me sirve, demasiado extenso. Otro erudito dijo, yo podría escribir 1 tomo para poder resumir cómo una persona puede salir, atravesar los momentos difíciles y duros que la vida nos presenta. No me sirve. Y ninguno de ellos tuvo la capacidad de hacerlo. Había
un sirviente en la corte que tímidamente se acerca al rey y le dice: mi señor, yo sé qué frase podría ser esa. Si usted me deja su anillo, yo con gusto puedo inscribírsela dentro y darle luego el anillo. Y así lo hace. El rey le da el anillo, este hombre inscribe la frase dentro y se la da, y el rey simplemente sigue con su vida. Al cabo de 2 años, un ejército invade aquel reino, saqueando y matando a las personas del pueblo. El rey, en un acto apresurado, tiene que huir, dejando atrás todas sus riquezas, incluso aparte de su familia. Va lejos con su caballo hasta que se siente cansado y se detiene. Y se acuerda del anillo y se acuerda de que tiene una frase inscrita dentro. En ese momento decide bajar de su caballo, se quita el anillo y lee la frase que dice: esto también pasará. Evidentemente, los seres humanos hemos transitado pandemias y situaciones muchísimo más complejas que estas. No hay que olvidar que la peste negra se llevó 200 millones de seres humanos, y la gripe que tuvimos en el siglo XX, a principios del siglo XX, se llevó unas 50 millones de vidas de seres humanos. Y pasamos por eso. Pasamos por una Primera Guerra Mundial y por una Segunda Guerra Mundial que dejó totalmente arrasada a Europa, y en concreto a varias ciudades de Europa que hoy en día han renacido y son no solo ciudades, sino que naciones muy ricas y que aportan muchísimo valor. Y pasamos por todo eso. Esto, indudablemente, también pasará. Vaya que es poderosísima esa historia del rey. Una pequeña frase con ese poderío que cupiera en un anillo. Esto también pasará. Y eso me lleva a algo que ya había mencionado. Veámoslo a un nivel mucho más profundo. Otra vez, el optimista, ¿no? Si lo hacemos con nuestros ojos optimistas, pues es una muy buena frase. Es empoderadora, nos da esperanza, nos da certeza. Pero si lo vemos nuevamente como el sabio, con sentido práctico, ahí es donde decía yo las dos noticias, ¿no? La buena es: esto no te ha matado y lo más probable es que no te va a matar. Pero la no tan buena, o la que te pone mucha responsabilidad en tus hombros, es: vas a tener que vivir a través de esto y después de esto. ¿A qué quiero llegar con esto? Si esto también pasará, una gran pregunta que nos tenemos que hacer es: ¿qué crecimiento estoy generando a partir de esto? ¿Quién voy a ser después de la crisis? Cuando la tormenta haya pasado, ¿qué fortalezas, qué certezas habré generado? ¿Qué creencias limitantes habré descartado? ¿Y cuáles creencias, cuáles evidencias de mis fortalezas se fortalecerán? Y siendo muy prácticos, ¿cómo aproveché este momento de crisis? Estamos todos en lo mismo, estamos confinados. La mayoría de nosotros estamos prácticamente encerrados en casa o en un círculo muy pequeño en el que nos podemos mover, tal vez solo para ir por víveres y demás. Entiendo que hay gente dando servicio público, los médicos, la gente de limpia, que bueno, por su función, pues tienen que salir más allá. Pero la mayoría de nosotros estamos prácticamente en casa. ¿Qué estamos haciendo ahí? Esa es la gran pregunta, ¿no? Si nuestro yo del futuro nos está viendo, nos va a pedir cuentas, nos va a decir: es ahora donde aprovecha ese tiempo. ¿Qué idea ya traías que por falta de tiempo, según tú, no estabas haciendo? ¿Qué introspección debes hacer acerca de cómo fortalecerte? Vaya, muchas cosas. A lo que quiero ir es que sí, efectivamente, ¿quién vamos a ser después de la crisis? Aprovechemos este momento. Este es un momento para lanzar nuevos productos, nuevas ideas. Depende mucho de lo que te dediques, pero aprovecha este momento, porque en gran medida es un regalo, ¿no? Dentro del contexto de ser una crisis, un encierro, una cuarentena, también puede ser uno de los mayores regalos, porque toda crisis, toda oscuridad tiene su lado brillante, y esa es una verdadera realidad.
En ese sentido, en el tiempo, Sebastián, por ejemplo, y yo te puedo decir también lo que estoy haciendo, me gustaría escuchar cómo estás aprovechando tú este momento. ¿Qué estás haciendo ahorita que en condiciones normales no estarías haciendo? Bueno, lo primero quizás es entender que madurar es no tener a quién culpar. Tener muy presente eso me ayuda a que cada día sea un día de posibilidades para mí. No es culpa del gobierno, no es culpa de la crisis, no es culpa de China, no es culpa de tal, no es culpa de... O sea, sentir que desde la responsabilidad de aceptar esta situación puedo hacer muchas cosas. ¿Y qué es lo que estoy haciendo? Algo que nombrabas que es muy interesante, muchas veces lo hago, y es utilizar la visualización, esta capacidad que tenemos los seres humanos para poder viajar tanto al pasado como al futuro. En este caso, ponerme en una postura en donde me veo en el futuro cuando esta situación ya ha sucedido, y en esa visualización, de alguna forma, yo me veo a mí mismo transitando estos días y desde el futuro me siento realmente orgulloso, tranquilo, me siento contento. ¿Por qué? Porque en esa visión que tengo me doy cuenta de que he transitado por esta situación con entereza, con entusiasmo, entendiendo que cada noche muero y cada día vuelvo a la vida. Y cada día es una posibilidad para, de alguna forma, desatar la creatividad acompañar a las personas, incluso por este medio, como estamos haciéndolo aquí ahora, Víctor y yo, y impulsar mi carrera desde otros ámbitos, quizás más en el ámbito online, haciendo cursos para la plataforma Hotmart, escribiendo, colaborando con la Universidad de Zaragoza, también en un proyecto que tengo allí. Entonces, básicamente es utilizar este tiempo para la creatividad. Para la creatividad, eso es lo que estoy aprovechando más. Y también para estar conmigo mismo, ¿no? O sea, esto es curioso, pero una cosa es estar solo y otra es sentirse solo. Son dos cosas diferentes, ¿no? Yo estoy con mi pareja aquí en casa, sin embargo, estoy mucho conmigo mismo. Pero entiendo que una cosa es estar solo y otra sentirse solo. Nunca me siento solo porque estoy siempre proyectado en alguna cosa creativa que quiero realizar. Eso realmente es lo que me ayuda muchísimo. Y estar presente, estar aquí y ahora, entender que este día, esto es lo que tengo que hacer, hoy, simplemente hoy, y transitar por este día. Eso me ayuda muchísimo. Fantástico, es parte de adaptarnos a la realidad, es no solo procesarla y aclimatarnos, sino qué hacemos con ello, ¿verdad? Además, me gustaría, Víctor, me gustaría quizás dar algunos pequeños tips o herramientas para las personas para que puedan conectar con el momento presente, ¿no? ¿Cómo hacerlo? Es decir, bueno, porque hablamos mucho de cuestiones a nivel de intención, pero más a nivel práctico, a nivel de detalle. ¿Cómo lo hago, Sebastián? ¿Cómo hago para conectar con el momento presente? Bueno, por ejemplo, algo que podemos hacer para detener, digamos, el pensamiento y centrarnos aquí ahora, es una técnica que hacen los alpinistas cuando están escalando, que es la lengua la pegamos al paladar y ejercemos un poquito de presión. Cuando hacemos esto, cuando pegas la lengua al paladar y ejerces un poquito de presión, todo se detiene. Es como que no puedes estar pensando en algo mientras haces eso. Básicamente lo que hace es te vuelve al momento presente, te vuelve aquí y ahora. Entonces, practicar eso, practicarlo constantemente para regresar, ¿no? Otra cosa que podemos hacer, que es una cuestión práctica, es a la hora de comer, por ejemplo, comer como proceso y no como tarea. Ahora, ¿qué significa esto? ¿Qué es comer como tarea? Comer como tarea es comer pensando en lo que he hecho antes y en lo que podría hacer después. Algo que hacemos mucho cuando estamos en nuestro día a día y tenemos que ir a trabajar, por ejemplo, vamos a comer y estamos pensando en lo que tengo que hacer luego. No, eso es como tarea. Ahora, aprovechemos quizás para comer como proceso. ¿Y cómo es esto? Cojo el tenedor, un solo bocado, dejo el tenedor y disfruto realmente y soy consciente de la textura, de los sabores, de lo que estoy comiendo. Vuelvo a tomar el tenedor, otro bocado, vuelvo a dejar el tenedor. O, por ejemplo, en vez de usar la mano que usas habitualmente, eliges utilizar la otra mano. En este caso, yo soy diestro,
utilizo la mano izquierda. Eso va a despertar mi parte consciente y tengo que estar como más consciente, más aquí y ahora. Y una tercera técnica que también nos puede servir mucho ahora, que tiene que ver con esta última que di, es cuando sales a la calle, sales con tu mano dominante anulada. Es decir, si yo soy diestro, esta mano me la pongo en el bolsillo y no la voy a utilizar para nada. Utilizo para todo lo que voy a hacer, en este caso, yo mi mano izquierda. Entonces, todos los picaportes que abro, las puertas, todo lo que hago, lo hago con esta sola mano. Eso, evidentemente, también te pone el momento presente y hace que tú estés viviendo aquí y ahora. Son pequeños trucos, pequeñas herramientas que sí podemos utilizarlas ahora y que nos van a dar esa posibilidad de estar aquí. Pequeños trucos, pero que pueden causar cambios importantes, ganancias importantes, aprovechando el tiempo. Quisiera ver algunos comentarios e invitar a quienes nos están viendo en este momento, como decía yo al inicio, esta es una conversación participativa. No es una charla, una conferencia. Nos encantará a Sebastián y a mí que nos compartan, por ejemplo, agreguen a la lista de tips de Sebastián los de ustedes. ¿Qué nos compartirían? ¿Qué le compartirían a los demás? ¿Qué tips, qué cosas les están funcionando? Yo por acá veo que está conectada y nos saluda Yogebet Meléndez. Hola, Yogebet. También Germán Lobos. Germán, que es conocido mío de ahí de México. Además, he descubierto que es un músico espectacular ahora. Seguramente que puede compartirnos alguna receta de las que está aplicando. Por favor, Germán, nos encantaría escucharlo, leerlo. Y también Silvia Rondán nos comparte, dice, yo estoy contenta de tener el tiempo en casa que quería tener con mi hijo y mi familia. Los cuido más que nunca y eso es un regalo. Por ejemplo, ¿cierto? Y a veces también, mi caso personal, entre muchas cosas que estoy aprendiendo, es aplicar este concepto de haz lo que puedes con lo que tienes ahora, ¿cierto? Y enfréntate también a este tipo de habilidades que no has desarrollado porque no te expones mucho a ellas. La comunicación con mis hijos, cada uno es distinto, tengo 3 hijos, y me está poniendo en un punto en el que puedo estar ejercitando más el mejorar mi nivel de comunicación con cada uno de ellos. Y pues hay que hacerlo, ¿verdad? Porque estamos como cuento yo en la historia de Shackleton, estamos pues perdidos en el mar, de alguna manera encerrados en casa y la convivencia se vuelve muy importante. Entonces, por supuesto, también nos damos mucho amor, contamos historias, tenemos más actividades, pero al mismo tiempo hay que combinarlas con trabajo y eso está ejercitando muchas, es como la mano izquierda. Lo que estoy haciendo en parte en algunas cosas es como la mano izquierda. Situaciones que disparan en mis reacciones, estoy teniendo un entrenamiento intensivo porque estoy más consciente, más pendiente de que va a pasar, yo sé que va a pasar y cuando pasa estoy tratando de aminorar mi reacción y de regresar más rápido a un estado ecuánime. Veo acá más comentarios. Yogebet nos dice, yo tengo 5 días meditando por las mañanas y ha sido todo un reto. Wow, o sea, la meditación, ¿no? Que ya tú nos regalaste lo importante que es y Yogebet nos comparte su experiencia. Robespierre, hola Pierre, dice, estoy estudiando una técnica de mnemotecnia que recientemente encontré y me está ayudando mucho en mi aprendizaje y el de mis hijos. Qué bueno. Recuerdo que me la compartiste y es una muy buena manera también de desarrollar una habilidad en este tiempo que tenemos ahora. Es impresionante cómo... Fíjate que esto que dices tú, fíjate, somos las habilidades que practicamos. Somos las habilidades que practicamos. Y en este momento te ha dado por practicar un diálogo interno destructivo, esa es una habilidad que tienes. Si por el contrario se te ha dado por proyectarte en las posibilidades que representas y estás aprovechando el tiempo con tus hijos, estás aprovechando para crecer, para evolucionar, para mejorar, entonces es grandioso porque has convertido eso en una habilidad. Y somos las habilidades que practicamos. Me encanta porque ese es el punto, es qué estás haciendo mientras estamos en el ojo del huracán, mientras
la economía, las actividades están detenidas, ¿qué estás haciendo? Y gracias a todos los que nos están regalando esto. Gracias, Pierre. La mnemotecnia, por ejemplo. La meditación, Yogebet. Romina te manda a saludar, te manda un abrazo, Romina Iglesias. Y Juanma Lanau dice, he tenido la suerte de recibir una formación con Sebastián y estoy poniendo todas sus enseñanzas en acción. Gracias, hermano, eternamente agradecido, coincido. Bueno, Juanma es una persona también con un nivel de conciencia muy elevado, él está a cargo de un grupo de profesionales en Zaragoza y la verdad que da gusto ver gente con ese liderazgo, ¿no? Un liderazgo desde el alma, un liderazgo con mucha inteligencia emocional y Juanma es un representante de ese grupo de personas. También Romina nos comparte la respiración consciente. Es un tip valioso para generar presencia en el aquí y ahora y creo que es muy valioso lo que nos dice Romina porque uno de los recursos más subvaluados que tenemos los seres humanos es la respiración. Muy bueno. Yogebet nos dice, esta semana voy a incorporar clase de yoga porque tuve una crisis de salud en cervicales. Gracias, Yogebet, por compartirlo. Para mí eso está muy alineado. Yo he compartido en algunos foros que hago una práctica de yoga y la uso en el sentido, me parece, Sebastián, que tú lo mencionas. Para mí, mi cuerpo es una antena que me permite justamente generar mejores estados al alinearme, al hacer stretching, al hacer ejercicio, pero sobre todo el yoga nos permite adoptar ciertas posturas que a mí me parecen que son geometría sagrada y me permite, creo yo, estar más receptivo. Entonces el yoga, Yogebet, sin duda, una gran herramienta y algo muy bueno. Sí, sí, desarrollar en casa, es una de esas habilidades que podemos desarrollar en casa. Los que no lo habían intentado, inténtenlo. Hay tantos videos muy sencillitos de cómo hacer 2 o 3 posturas de yoga que te cambian la vida. También Yogebet dice que retomó el bordado, dice el punto de cruz, eso cuando era ama de casa lo disfrutaba mucho. Pues desarrolla muchísimo la atención, el bordado desarrolla mucho la atención, la paciencia y la práctica está muy bien, es muy recomendable. Ciciali nos ayuda a poner otra vez los puntos sobre las IES y de esta frase que dijiste, somos las habilidades que practicamos. Germán Lobos, ya que lo invitaste a que nos comparta, dice, si no salimos de esta cuarentena con un libro leído, una habilidad nueva, más conectado con la familia y con nosotros mismos, no estuvimos presentes. ¡Wow! Yo creo que resume una forma de estar en el mundo. Porque al final tenemos que darnos cuenta de esto. Einstein en algún momento dijo algo parecido a esto, que es en algún momento de nuestra existencia tenemos que tomar una decisión de forma consciente o inconsciente. Esa decisión es si vamos a decidir que vivimos en un mundo oscuro, lleno de dolor y de sufrimiento, o si decidimos que vivimos en un mundo lleno de buenas intenciones y lleno de posibilidades. Es una decisión, la hemos tomado consciente o inconscientemente. La frase de Germán resume básicamente que él, de forma consciente o inconsciente, ha tomado la perspectiva de ver las situaciones desde este punto de vista, con lo cual es inevitable que nuestra atención saque, aún en las condiciones más terribles de la existencia, un aprendizaje, algo que nos sirva para transitar con mayor interés a la situación. Es una forma de percibirlo. Recuerden, no es la realidad lo que nos está limitando. Es nuestra percepción. No vivimos en la realidad, vivimos en una percepción de la realidad. Y quiero que la gente tenga muy presente esto, porque si quiere enriquecer algo, tiene que enriquecer su percepción, ampliar su idea de las posibilidades. Y además de las percepciones, considerando lo que nos dice Germán, además, esta realidad percibida para todos es igual, es un mundo causa y efecto. Y creo que lo que nos dice Germán con respecto a si no sales con un libro leído al menos, con mejores relaciones, es algo fundamental que tenemos que tener claros. Los resultados, los efectos. El tipo de salud que tenemos, el nivel de salud que tenemos es un resultado de nuestros hábitos, de nuestras habilidades. La cantidad de dinero que tenemos en el banco, o sea, con la que entramos a esta crisis, es un resultado de nuestra forma de pensar, de nuestra forma de actuar. Entonces, lo que Germán nos regala con esto es poner el foco en los resultados, que era lo que yo decía, es quién vas a ser después de esta crisis. Esa es la noticia que te debe poner presión, porque ya sobreviviste y lo más seguro es que vas a salir sano de esta.
La verdadera pregunta que te debe poner presión tiene que ver con lo que dice Germán, ¿con qué resultados sales? Más allá de la experiencia y la historia, que va a ser muy buena, me encanta, así de puntual es, ¿cuántos libros leíste? ¿Qué nuevas ideas aterrizaste para salir e implementarlas? ¿Cómo fortaleciste tu relación con tu familia? ¿Cómo te fortaleciste tú? ¿Qué habilidades desarrollaste o qué, vamos a llamarle así, áreas de oportunidad puliste? Esta situación nos pone ante la responsabilidad de volvernos en el elemento más flexible de nuestro propio sistema. Es decir, las personas que ahora están viendo este Facebook Live tienen la responsabilidad, ¿no? De alguna forma de decir, porque son ellos o ellas los que están aquí, de convertirse en los elementos más flexibles de su propio sistema, es decir, de su familia, de la relación que tiene con sus hijos, con su pareja, con sus padres, de entender los filtros perceptivos del otro, de entender la situación quizás como la percibe la otra persona y volverse en un elemento flexible. Eso nos dota básicamente en esta situación de una capacidad de adaptación que es fundamental, de estar adaptándonos constantemente a lo que está sucediendo. No pretender que las circunstancias se adapten a nosotros, sino tener esa capacidad de ser agua, como decía Bruce Lee, ¿no? Be water, my friend. O sea, el agua es un elemento que lo pones en la botella y toma la forma de la botella. Luego lo colocas en un vaso y toma la forma del vaso, ¿no? En este caso, nosotros tenemos que adaptarnos a esto y ser, sobre todo, una luz, una antorcha para aquellas personas que están cerca de nosotros. Eso también sería una bonita responsabilidad que podemos asumir. Ser como una antorcha para las personas que están cerca de nosotros. Aquí no voy a hacer el spoiler. Hay una frase, Sebastián, que es de él la tiene, pero les decía que acabamos de publicar su episodio en el podcast de Injodible, que está brutalmente poderoso. Y la parte donde donde te defines como el atizador del fuego interno, escúchenla. De hecho, hoy vamos a postear un pedacito. No se las voy a adelantar, no le voy a pedir a Sebastián aquí que la diga, aunque sé que le quema por dentro decirla, pero escúchenla como la dijo en el podcast. Max, que te recuerdas del equipo Injodible, estábamos comentándolo ayer que decimos, es que a los dos nos puso chinita la piel. Pero y es lo que tiene, y ahí lo recalco, ¿no? Y es lo que tiene el poder que tiene la comunicación humana. Por eso me apasiona, por eso podemos hacer esto y de alguna forma teníamos una estructura preparada, Víctor, para seguir, pero también pasa la irrupción de lo inesperado y la gente comenta y nos adaptamos y construimos algo que no estaba pensado. Y es precioso y es hermoso. Y eso es poder fluir, ¿no? Y cómo las personas pasan de ser personas que estaban simplemente viendo y oyendo a también ser protagonistas de esto, ¿no? Es una comunicación, es algo fantástico. A mí me apasiona. Que ahí hay otro de los principios que tú promueves y repites mucho, que es con respecto a las expectativas. ¿Cómo dices tú? ¿No qué? ¿A cuánto refieres? De las expectativas, de no hacerte expectativas, de estar abierto a las posibilidades. Tú tienes una frase. Ya. Esa es la frase que define. Somos posibilidades. Somos posibilidades. Y aquí hay que entender, ¿estamos programados por nuestro pasado? Claro que sí, hay una programación inconsciente que es innegable en nosotros, pero no estamos determinados por eso. Somos una posibilidad constante. En este momento, las personas que están escuchando y viendo esto pueden ser una posibilidad de entender que tienen una actitud que pueden adoptar ante esto. Y esa es una posibilidad que nada ni nadie puede quitarte. Eso forma parte de la libertad que cada uno de nosotros tiene, ¿no? Por eso es precioso esto de entender que eres una posibilidad constante. Ahora tienes la posibilidad de salirte del vídeo, de quedarte aquí, de comentar, de hacer lo que quieras, porque eres una posibilidad en ese sentido. Y tienes que entender que esta situación lo único que está haciendo es ponernos a prueba. Nos está poniendo a prueba nuestra resiliencia. Llevándolo incluso más allá, esta situación es Dios disfrazado. ¿Qué te parece eso? Oh, esta situación es Dios disfrazado. Me encanta.
Y efectivamente, por eso te decía que toda situación de, llamémosle oscuridad, tiene su lado luminoso. O sea, es este balance del universo, este yin y yang, y todo está también en la percepción y cómo lo veamos. Y aquí estamos justamente hablando ya varios minutos de cómo adaptarnos. Y es innegable el dolor y el sufrimiento, porque sí que es cierto y quiero puntualizar que evidentemente no podemos hacer un ejercicio de abstraernos de lo que está pasando. La situación es compleja, la situación conlleva mucho dolor y sufrimiento, sin embargo lo entendemos como parte del proceso, porque no podría ser de otra manera, Víctor. No podría ser de otra forma. Y tenemos que, los seres humanos, entender esto. La vida no es lo que uno quiere que sea. La vida es simplemente y conlleva de forma implícita el hecho del tránsito por el dolor y el sufrimiento como algo que es parte de la vida. Totalmente. Aquí leo a Erika Córdoba que dice, ser el elemento más flexible, wow, se refiere a cuando hablaste del agua, ¿cierto? O sea, esta capacidad que el agua tiene y es una característica que en este momento nos ayuda mucho, moldearnos a la situación, ser flexibles, pero tener esa fuerza, ese empuje del agua, esa compasión del agua con nosotros mismos, con los demás, y sin duda más elementos, el fuego y demás nos pueden ayudar. Pues creo que hemos tenido varios puntos con respecto a, ya estamos aquí, en medio de la tormenta, pero no hay tormenta eterna, ¿verdad, Sebastián? Entonces, saliendo de la tormenta, ¿qué va a venir? ¿Cuál es tu perspectiva en un sentido filosófico, pero también en un sentido práctico, nuevamente con los pies en la tierra? No es que va a estar difícil, no es que la economía se va a poner dura, ya se puso difícil. Ya las condiciones han cambiado, nuestros planes, como dices tú, esta es una situación disfrazada de Dios, ¿no? O Dios disfrazado de esta situación. ¿Y a qué voy con eso? Es que nosotros hacemos planes y es importante seguir haciendo planes, tener esa capacidad de hacer pequeños o largos viajes al futuro y regresar al presente y trabajar en ejecutar esos planes. Pero las cosas van cambiando, o sea, no hay plan perfecto, ¿no? Si lo viéramos en un gráfico, tu plan es esa línea recta que tú habías dibujado hacia tu objetivo, pero la realidad es otra, ¿verdad? Entonces, saliendo de esta crisis, pues sí, es bien interesante preguntarnos, ¿qué es lo primero que vas a hacer cuando ya puedas hacer tu vida normal? Y cada quien tendremos una respuesta. Pero efectivamente tendremos que retomar nuestra vida en el punto en el que la dejamos, en varios aspectos, y hacia allá quiero ir para como tercer y último bloque de la conversación, es después de la tormenta, ¿qué sigue? ¿Cuál es tu perspectiva, Sebastián? ¿Qué crees que va a pasar o a qué te estás anticipando, preparando, visualizando? Bueno, lo primero, lo curioso que decías tú, que me lleva a la reflexión, ¿no? Como también lo comentaba en algún momento Einstein, ¿no? Que dice que básicamente Dios juega a los dados con nuestros planes o nuestras visiones de futuro, que son importantes tenerlas, que son importantes hacerlas. Es muy bueno poder proyectarnos y tener objetivos, tener metas a las cuales llegar, pero es igualmente bueno el hecho de poder adaptarnos rápidamente a situaciones como esta. Hay una filosofía con la que yo estoy muy, muy conectado, que es espera lo inesperado. Todo el tiempo, espera lo inesperado como una situación para adaptarte rápidamente. Y otra cosa que me gusta mucho es algo que comenta John Grinder. Él dice, prepárate para nada, pero estate listo para todo. Prepárate para nada, pero estate listo para todo. Ahora, con estas dos frases, ¿no? Espera lo inesperado y prepárate para nada, pero estate listo para todo. ¿Cómo vamos hacia el futuro? Tenemos que entender una cosa. El tránsito después de esto va a ser lento, va a ser progresivo. Las cosas no van a volver a como estaban antes de esto, así como así. Entendamos, esto es una crisis, hay un rompimiento y evidentemente trae como consecuencia algo de lo que ya estamos viendo, pero que tenemos que asumir que va a ser bastante peor, que es el tema económico, que evidentemente va a ponernos en una situación muy, muy complicada. Pero ahí es donde tenemos que tener esta reacción de persistir. El éxito siempre está vinculado con la persistencia, con seguir, con tener convicción, con rehacernos incluso. Quizás esta situación ha puesto a mucha gente
en la perspectiva de darse cuenta de que lo que estaba haciendo antes de esto ya no sirve. Ya no es lo más útil, lo más adecuado o lo que realmente puede darnos resultados. Entonces, uno se ve ante la posibilidad de tener que rehacerse incluso en el plano laboral. Quizás mucha gente ahora mismo esté pensando que lo que hacía antes ya no va a poder volver a hacerlo. Y por eso tiene que ver cómo se va a reconstituir y qué posibilidades el mercado va a poder ofrecerme para que yo me adapte nuevamente al trabajo. Pero sobre todo, lo más importante es trabajar nosotros en nuestro estado. Trabajarlo ahora, aprovecharlo todo este tiempo para que cuando salgamos de esta, salgamos, pero con ese estado de confianza, de seguridad, de convicción, de creencia en las posibilidades que representamos. Porque todo lo contrario, lo único que haría es acrecentar una sensación de miedo, una sensación de inseguridad, una sensación de falta de oportunidades. Yo mismo incluso me he planteado el hecho de que si las cosas se ponen realmente difíciles aquí en España, posiblemente busque realizar mis actividades en algún país de Latinoamérica. Si es que tampoco allí, si allí puedo, pues vería la posibilidad incluso de, podemos movernos. ¿Qué quiere decir con esto? No somos árboles, podemos movernos, podemos cambiar. Y esta situación evidentemente nos lleva a eso, ¿no? A cambiar y a mejorarnos. Me encanta, súper práctico, poderoso el tema de, uno, así como aceptamos la realidad de lo que estaba pasando y en dónde estamos metidos en este momento, es acortar el tiempo. Creo que eso nos va a ayudar mucho. Y un aprendizaje que podemos tener de la conversación que hemos tenido es acortar el tiempo en aceptar que las condiciones no van a ser las mismas cuando retomemos nuestra vida. Como dices por ahí, no esperar nada, pero estar preparado para todos, anticiparte en la medida de lo que puedas anticipar sin obsesionarte. Y sí, los seres humanos tenemos esta necesidad básica, fundamental de la certeza. Y eso es lo que más estrés nos causa. De hecho, Erika Córdoba nos hace una pregunta y este es un buen momento para todos quienes nos están viendo de hacer las preguntas. Estamos llegando a la parte final de la conversación. Entonces, ya nos compartieron tips, ya nos compartieron herramientas, perspectivas. Este es un buen momento para hacerle preguntas a Sebastián, para hacerme preguntas a mí. Y aquí Erika Córdoba nos hace esta pregunta. Dice, hoy escuchaba que el cerebro no está adaptado para vivir en incertidumbre. ¿Qué opinan de esto? ¿No? Y era lo que iba yo con, es una necesidad básica del ser humano, el tener certeza, ¿no? Sentirse en un lugar firme. Curiosamente, pues los humanos somos contradictorios porque la segunda necesidad básica es variedad, ¿no? Es que haya cambio. Imagínense, ¿no? Aquí es donde buscamos tener un equilibrio. Evidentemente, como lo dice Erika, la adaptación del ser humano ha sido llevada siempre a un estado de seguridad, ¿no? De seguridad. La seguridad la tenemos muy, muy incluida dentro de nuestro inconsciente y es muy firme. Lo que sí es cierto que quizás no estemos adaptados para ello, pero quizás tenemos que aprender esa nueva habilidad, ¿no? Quizás esta situación nos lleva a pensar que no estamos adaptados para la incertidumbre, pero ¿podríamos estarlo? Ah, wow, podríamos. Yo creo que sería muy útil empezar a adaptarnos a la incertidumbre como parte que tampoco se puede sacar de la existencia. ¿Ven? Otra vez volvemos a lo que tú decías antes del yin y el yang. Certezas no pueden ser sin incertidumbres. Las dos inevitablemente van juntas. Aunque son opuestas, no pueden coexistir una sin la otra. Con lo cual, negar las incertidumbres es negarnos una parte de la propia experiencia humana. Yo hablo mucho del equilibrio, cómo equilibrar certezas e incertidumbres. Ahora hay demasiadas incertidumbres y evidentemente eso crea estrés, ansiedad y dispara un montón de síntomas en nosotros. Por eso es nuestra responsabilidad en estos momentos de nuestra vida tener certezas, poder sumar certezas a nuestro día a día, no a nuestro futuro, porque uno no sabe lo que va a pasar, y voy a perder el trabajo, no lo sabemos. Por eso es no alimentar ese pensamiento, sino sumar certezas hoy. Hoy, ¿qué puedo hacer hoy? Eso es sumar certezas, ¿de acuerdo? Pero claro, imagínense que luego de esto una vida llena de certezas. Una vida llena de certezas hace que sea aburrida, monótona,
Así que ahí voy a necesitar las incertidumbres, ¿no? Por eso la incertidumbre es la irrupción de lo inesperado. Pero lo inesperado irrumpe todo el tiempo. Los seres humanos, y aquí en Occidente, por ejemplo, hemos estado mucho en busca de las certezas, de las seguridades. En Occidente, más que en ningún otro sitio, hemos querido erradicar la enfermedad por medio de un montón de fármacos. Ahora, fíjate lo curioso, Víctor. Por más que lo hemos intentado, no hemos erradicado la enfermedad. Por más que lo hemos intentado, efectivamente. Y una perspectiva adicional al balance, como lo dice Sebastián, es que en el sentido de tu pregunta, efectivamente los estudios desde el punto de vista de neurociencia, biología y demás, pues demuestran que tenemos la tendencia los seres humanos o la necesidad de alejarnos de la incertidumbre, pero es nuestro mecanismo de sobrevivencia y con todo esto es parte de ese balance. Nuestro mecanismo de sobrevivencia nos puede hacer pasar muy malos momentos porque sufrimos, porque tenemos estrés, pero a la vez es el mecanismo que nos hace movernos. Ejemplo, lo que decía Sebastián, si la cosa se pone muy difícil en el lugar donde estás, pero muy, muy difícil, insostenible, tu nivel de certeza va a llegar a tal grado que eventualmente va a hacer que te muevas, porque no somos árboles. Ahí cumple parte de su función, ¿no? ¿Qué ocurre cuando llegas a un estado de mayor certeza y se empieza a volver en comodidad? Así como hay la necesidad de certeza, el ser humano también tiene la necesidad de crecimiento y de contribución. Y son estas fuerzas que nos dan una tensión dinámica, que nos hacen ser humanos, que nos hacen evolucionar, porque por un lado busco la certeza, busco la seguridad, pero cuando ya la tengo, llega un momento donde es tal mi nivel de certeza, mi zona de confort, que hay una fuerza interior que me va a llevar a moverme al siguiente lugar para crecer en un sentido saludable. Entonces, muy buena pregunta. Y fíjate, aquí viene una de esas, a ver cómo la resolvemos, Sebastián. Interesante, Robespierre nos pregunta, ¿qué negocios creen que van a despuntar después de esta crisis? ¿Tú qué dirías, Sebastián? Wow. Los que ya están despuntando a partir de ahora, estamos viendo que si antes había un camino hacia lo online, ahora está claro que va a ser muchísimo más rápido y más directo. Todo lo que tiene que ver con esto, ¿no? Con estar conectados en este tipo de plataformas. Así que las personas que tienen un negocio como esto tienen una muy buena oportunidad. Luego también yo siempre defiendo que hay algo que, visto en perspectiva hacia el futuro, siempre puede aportarnos posibilidades de cosas que se van a hacer, ¿no? Lo que tiene que ver con las soft skills o las habilidades blandas que le llaman, ¿no? Esta capacidad de ser compasivos, esta capacidad de generar una inteligencia emocional, de acompañar a otras personas en su crecimiento. Todas estas cosas también van a ser potenciadas de alguna forma. Lo que evidentemente tendríamos que evitar es todo aquello que pueda hacer una máquina por nosotros, ¿no? Ya estamos viendo que esas tecnologías avanzan muy rápido, con lo cual hace poco leía que, por ejemplo, en el campo de la salud, fíjate que solamente se va a necesitar un cirujano, pero las demás personas que hoy en día hacen una cirugía no van a ser necesarias porque van a haber máquinas con una alta precisión para poder hacer esas intervenciones quirúrgicas. Con lo cual hay que pensarse bien qué es lo que uno quiere hacer en el futuro. Y es una buena oportunidad de reflexión ahora, ¿no? La pregunta que nos hace aquí Robespierre. Así es. Digo, obviamente sin pretender que somos gurús de negocios y demás, pero con lo que vemos, con lo que leemos, con lo que escuchamos, nosotros mismos también tenemos nuestros propios negocios y estamos buscando cómo crecer, ¿verdad? Cómo buscar ese sentido de crecimiento y abundancia para poder seguir haciendo lo que amamos, que es estar conectados con las personas. Creo yo que, como bien dice Sebastián, es evidente que el tema virtual, que el tema digital, se ha vuelto la premisa básica. Bueno, de hecho, Víctor, esto ha sido quizás algo muy positivo en el sentido de que muchas empresas se han dado cuenta de que sí que se puede hacer teletrabajo y que el teletrabajo puede ser muy efectivo. Y antes estaban reticentes, pero esta situación ha hecho que eso despunte. Exacto. Ahora, fíjate, ahí vienen esas oportunidades. Tratando de dar una respuesta
a la pregunta de Robespierre es, yo promuevo la idea de ponerle atención a 3 elementos que crean y destruyen industrias completas. Y esto es la tecnología, ejemplo, la industria del disco. Cuando la tecnología fue llevada a tal punto que el MP3 era una realidad, Apple saca el iPod y además saca el iTunes Store, desaparece la industria del disco, ¿cierto? Segundo elemento disruptivo, cambios de preferencias en el consumidor. Lo que acabas de decir, por ejemplo, el hecho de que más personas van a trabajar desde casa, eso va a destruir, digamos, industrias conocidas, pero va a crear la oportunidad para otras industrias. ¿Qué necesidades y deseos van a tener estas personas ahora trabajando más tiempo desde casa? Uf, mundo de posibilidades, tanto virtuales como físicas, ¿cierto? Ahí se van a abrir muchas posibilidades. En el terreno de la educación, en el terreno del entretenimiento, en el terreno del bienestar, en el terreno de bienes físicos. Y la tercera fuerza que crea y destruye industrias es la regulación, la legislación. Cuando entran determinadas leyes en vigor, se crean industrias. Por ejemplo, en México, probablemente en España sea similar, porque ha pasado en todo el mundo, es la factura electrónica. Antes, para tu contabilidad, pues o tú emitías o tú pedías que te dieran una factura y normalmente era un papel y bueno, era todo un proceso. A partir de que, por lo menos en México, se emite a nivel de ley que todas las facturas tienen que ser electrónicas, se destruye, digamos, viene abajo la industria de todos los que imprimían facturas y se crea la nueva industria de todos aquellos que hacen vía tecnología factura electrónica. ¿Qué ocurre? Que en estas transiciones no todo mundo hace el cambio, porque uno pensaría, no, pues los que ya hacían factura impresa, pues son los primeros. Hay un fenómeno que generalmente los que lideran la industria anterior, digamos, con el nivel de tecnología anterior, no necesariamente son los que lideran la nueva, ¿no? Entonces, bueno, espero por ahí dar algún tipo de indicaciones, observar disrupciones, observar oportunidades. Este agitamiento que nos trajo esta situación, ¿cómo modifica las preferencias de los consumidores? ¿Qué rol juega la tecnología en todos los sentidos, no solo el digital, por ejemplo, baterías, por ejemplo, ser autónomos en casa, ser autónomos en las compañías y legislaciones? ¿Qué va a venir en las legislaciones? ¿Qué está viniendo ya en las legislaciones? Y todo eso va a generar una gama de oportunidades para nuevos negocios donde todos nosotros debemos estar observantes. Déjame ver si hay alguna otra pregunta. Anabel Pérez, no sé si es pregunta, nos dice, totalmente, yo soy tanatóloga y el aspecto emocional es fundamental para poder acompañar. Ok, venía del comentario anterior de Sebastián, pero, por ejemplo, la tanatología, todo este tipo de terapias, efectivamente, cómo la nueva circunstancia nos va a hacer valorarlas más, hacerlas más necesarias, demostrar más el valor que tienen y entregarlas por diferentes medios, tanto el digital, el presencial, el impreso. Muy bien, Sebastián. Me parece que hemos tenido una charla tratando de redondear tres temas, ¿no? El primero es aceptar el cambio. ¿Cómo llegamos aquí? Ya estamos aquí. ¿Qué hacemos? Ya comentamos acerca de ello. Segundo, adaptarnos al cambio. ¿Qué hacemos ya estando aquí? ¿Cómo lo trabajamos mejor? ¿Cómo nos adaptamos mejor? ¿Y cómo le sacamos mejor provecho? Vuelvo al comentario que nos hacían a través de los resultados, ¿no? Si no acabas con un libro leído al menos, si no acabas con mejores relaciones, pregúntate eso. ¿Cómo te vas a llamar a ti mismo a cuentas después de esto? Y tercero, moldear la realidad. Estar abierto a las posibilidades. Somos posibilidades y no somos árboles. Para algunos va a ser más retador que para otros. Cada quien tendrá su circunstancia, pero es bueno irnos haciendo estas preguntas como las que hace Robespierre. ¿Dónde están las oportunidades? ¿Dónde podemos hacer nuevos negocios? Y finalmente, pues, es estar abiertos a todos, como dice Sebastián. No esperar nada y estar preparados para todos es una forma, creo yo, simplista pero poderosa de entender que las certezas, buscar la certidumbre es bueno, pero no al punto donde te desempodera, no al punto donde te lleva al estrés y a la ansiedad. Yo le comentaba
antes el tema que justamente está conectado a esto, es el tema de la incomodidad, ¿no? Cómo la incomodidad, que en algún aspecto puede ser percibida como algo negativo, todo lo contrario, cuando nos sentimos y estamos incómodos es cuando de alguna forma comenzamos a hacer un cambio, cuando salimos de lo conocido para ir a esa área desconocida del crecimiento y del aprendizaje, esa zona de pánico que podría ser, ¿no? Zona de pánico es de repente darme cuenta de que ya mi ciudad o mi país no puede contener mis ganas o mi creatividad, lo que sea, y tengo que moverme a un espacio nuevo o diferente, ¿no? Y aquí me gusta poner el ejemplo de las langostas, porque las langostas hacen algo muy significativo. Las langostas son muy blanditas por dentro, aunque por fuera evidentemente son muy duras con ese caparazón que tienen, pero la langosta comienza a crecer por dentro y de repente comienza a chocar contra su propio caparazón. Y eso las lleva a sentirse realmente incómodas. Lo que hace la langosta es buscar un lugar en el océano, entre unas rocas donde no hay ningún tipo de depredador, para quitarse ese caparazón y construir uno más grande. Vuelve a meterse adentro y sale. Al tiempo, como sigue creciendo, otra vez vuelve a chocar contra su propio caparazón y comienza nuevamente a sentirse incómoda. Y otra vez vuelve y se cambia el caparazón por uno más grande. Aquí lo curioso y lo interesante para nosotros es preguntarnos, ¿qué es lo que hace, qué posibilita de alguna forma que la langosta siga creciendo? Es la sensación de incomodidad. Por eso, algo muy importante es siéntete incómodo, siéntate incómoda, porque la incomodidad es una evidencia de que realmente estás creciendo, estás evolucionando, estás haciendo algo diferente en tu vida. Si realmente estás en una muy cómodo y nada te reta en este momento, entonces quizás no estás aprendiendo nada. Hay gente que dice, no, yo tengo 20 años de experiencia haciendo lo que hago. No es cierto, quizás únicamente tienes un año de experiencia multiplicado por 20. ¿Hasta dónde puede llegar el conocimiento humano, esta capacidad de aprender constantemente y de reconstituirnos todo el tiempo? Sacándonos la caparazón que teníamos en el 2019 para construir una caparazón más grande para el 2020 y así otra para el 2021 y así hasta que nos dé esta experiencia. Y eso está en la esencia de la filosofía de ser injodible, ¿no? De esto que nos ha unido en estas colaboraciones, es esta mentalidad, efectivamente, donde el objetivo no es estar cómodo. El objetivo no es asegurar una certidumbre al 100%. El objetivo es mantenerte creciendo, evolucionando, adaptándote. Y en esa medida también ser un faro de luz, en esa medida compartir el fuego, como decía Sebastián. Me gustaría, vamos a ir cerrando, me gustaría si alguien nos puede compartir qué le quedó claro en esta conversación, qué se lleva, ¿no? Sería maravilloso, un regalo para todos nosotros, porque como decíamos, no era tanto el objetivo tener un diálogo cruzado entre Sebastián y yo, sino entre todos nosotros, y me encanta cómo eso se logró, cómo contribuyeron. Sería fantástico si nos pueden compartir qué se llevan. Sí, ahora es el momento y es un poco también la esencia de lo que estamos haciendo, ¿no? En la cual pretendemos incluir la sabiduría de la tribu, la sabiduría de las personas que se han conectado desde su experiencia, qué se llevan, qué ha sido interesante, qué pueden aportar, porque de esa manera construimos incluso una nueva forma de aprender, no tanto en esta forma ya más clásica de ponernos en la posición de gurús o de gente que sabe más, sino más bajarnos a ese nivel y igualarnos realmente con la comunidad para poder entre todos, como hacíamos antiguamente, ¿no? Estar alrededor de un fuego y de alguna forma compartirnos esas experiencias para que todos crezcamos. Así es. Es otra época, hay más tecnología, pero en el fondo es lo mismo. Nos reunimos alrededor del fuego. Y ahora estamos en casa con esta, vamos a llamarle bendición, Dios disfrazado de esta situación, que nos pone alrededor del fuego en casa, en estas conversaciones, en estas comidas. A lo mejor no hay un fuego como tal, literalmente, pero el solo hecho de que estemos reunidos, los que estemos reunidos con alguien más, aprovecharlo. Robespierre nos dice que él se lleva el aprender a estar cómodos en la incomodidad, efectivamente. Muy bueno.
cómodo con la incomodidad. Es una buena forma de sacarle un aprendizaje a esta situación. Muy poderoso, Robespierre. Muchas gracias por la aportación. Muy poderoso eso. Sebastián, ¿dónde puedes seguir escuchando a la gente a través de ti, de tu obra? Pues tanto en YouTube como en Facebook o en Instagram, si me buscan como Sebastián Darpa, pueden encontrar pues lo que subo constantemente. El canal de YouTube es interesante porque ahí hay varios vídeos que la gente puede encontrar, ¿no? Un oasis para poder nutrirse de cosas que yo creo que son útiles, ¿no? O sea, al final yo soy... insisto mucho en el hecho de que tenemos que construir una percepción que nos ayude a encontrar un bienestar en nuestra vida. No tenemos que, de alguna forma, encontrar un aliado o una aliada interna. Quédate con esto, Víctor, te va a gustar. Si no tienes un enemigo dentro de ti, el enemigo de fuera no puede hacerte daño. Si no tienes un enemigo dentro de ti, el enemigo de fuera no puede hacerte daño. Con lo cual necesitamos construir esa capacidad de mantener un amigo interno que nos apoye, que nos ayude y que nos haga las circunstancias más llevaderas. Me encanta, Sebastián. Yo agregaría esto. Bueno, y déjame leer, hay gente compartiendo. Robespierre también nos dice que se lleva el aprovechar el momento para hacer todo aquello que no nos dimos tiempo antes. Estupendo aprendizaje, me encanta. Cordelia Farías, hola Corde, dice, leer las señales aprovechando la incomodidad. Efectivamente, más sensibles a lo que está pasando dentro y fuera de nosotros. Anabel Pérez nos dice, a crecer siempre y estar dispuestos a crear nuevos métodos. Fantástico, Anabel. Juanma nos dice, tengo un estado emocional de infinito agradecimiento. Estas situaciones sacan todo nuestro potencial. Gracias. Igualmente, es compartido. Yogebet dice, el reto de seguir observando mi interior y lo que va ocurriendo para colocarme en un lugar cómodo, flexibilizando y encontrando el bienestar y acompañar a quien no lo esté pasando bien. Uf, y de eso se trata, de compartir la llama, de voltear al lado, porque el asunto es que todo, y esto creo que es un mensaje bien importante, todo es un tema de perspectiva, como ya lo había dicho Sebastián. Sí, que aquí introduce Yogebet algo interesante que es la compasión. No hemos hablado de ello, pero la compasión también es un elemento fundamental para desarrollar estos días. Y hay que diferenciar la compasión de la empatía, porque podemos sentirnos empáticos por la situación de otras personas, pero lo que conlleva a la compasión es una acción concreta en donde yo de repente llamo a mi madre, a mi padre, a mi amigo, a mi hermano, o llamo a esa residencia de ancianos para aportar mi granito de arena, o lo que sea, ¿no? La compasión te lleva también a la acción. Así es, la empatía es poder sentir, entender el sentimiento de otro, pero la compasión es un nivel más elevado de empatía. La compasión te lleva al hacer algo realmente en los hechos. Y decía el tema de perspectiva, muy importante, todo es un tema de perspectiva, porque si tú duermes bajo un techo, tienes una cama, hay comida en tu refrigerador, pudiste pagar la cuenta de la luz, la cuenta del teléfono, del internet, que evidentemente estás aquí, tienes agua potable, ¿cierto? Tienes con quién hablar, estás mucho mejor que una gran parte de la población. Por eso vuelvo a lo mismo, haz lo que puedas con lo que tienes ahora, porque si lo ves desde una amplia perspectiva, estás en una muy buena posición. Aún si estás entre ese tipo de personas que no sabe de dónde va a venir el siguiente peso, el siguiente dólar, sí sabes que tienes los recursos, sí sabes que tienes esta oportunidad para reinventarte, para crecer, y que en la medida que te mentalices, en la medida que uses herramientas como las que hemos hablado, los recursos, si lo quieres ver así, van a aparecer o los vas a crear. La certeza se construye, pero ten cuidado que esa certeza que construyes llega un momento donde se vuelve cárcel, exactamente como la langosta. Estar atento, como dice Cordelia, leer las señales para saber cuándo la certeza que quería construir ya es una cárcel que me aprisiona y por lo tanto tengo que cambiar de piel y moverme, porque tengo que estarme moviendo constantemente. Veo por acá que Rafael Coto nos dice, wow, la última frase resume la conversación. El reto, conquistarte a ti. Fantástica frase.
Pues ha sido un enorme placer, mi querido Sebastián. Por supuesto, seguiremos conectados. ¿Hay algún mensaje final que quisieras darle a la audiencia? Bueno, básicamente el mensaje final es que no olviden que son una posibilidad constante. Mientras estemos vivos, mientras dentro de nosotros esté todas esas emociones que van a veces desde la ansiedad a la motivación, desde el miedo a la capacidad de entregarlo todo, mientras todo esto esté pasando dentro de nosotros, tenemos que ser muy conscientes de que somos una posibilidad constante. Y la posibilidad de elegir la actitud con la cual transitamos por esto, eso, querido amigo, querida amiga, es una responsabilidad de cada uno de nosotros. Y es algo que nada ni nadie puede quitarnos, ni siquiera el coronavirus. Ni siquiera el coronavirus. Gracias, es un regalo que nos da recordarnos que nosotros elegimos la actitud con la que transitamos en la vida. Mi querido Sebastián, te agradezco muchísimo. A la audiencia le pido que se quede un par de minutos. Tengo un regalo para ustedes por haber asistido a esta charla. Y a Sebastián le mando abrazo hasta España. Fuerza y amor a toda España. Veo que hay señales de progreso, como debe ser. Lo están haciendo con el corazón y nos están enseñando a la distancia. Ustedes van adelantados en el tiempo y hoy ustedes nos están dando esa lección anticipadamente. Muchas gracias, Sebastián, por tu amor, por tu cariño para México y estaremos pronto, sin duda, contactándonos nuevamente para seguir compartiendo la pasión por hacer un incendio en el corazón de las personas. Claro que sí, Víctor. Muchísimas gracias por la invitación. Muchísimas gracias, de verdad, a toda la gente que se ha conectado. Ha sido un verdadero placer. He estado encantado de compartir con ustedes esta rato. Un fuerte abrazo, que estén bien. Hasta la próxima. Gracias, Sebastián. Muy bien. Bueno, pues no voy a ampliar mucho más esto. Creo que ha sido una charla súper redonda, como nos gusta, Sebastián y a mí, que vaya fluyendo. Teníamos una idea, pero lo que más queríamos es que ustedes nos ayudaran a guiar la conversación y creo que ha quedado muy bien. Este video va a estar pronto disponible en el canal de YouTube de Injodible, así es que si ustedes creen que le puede servir a alguien, pues lo vas a poder compartir. Ya estaré yo anunciando por todas las redes sociales cuando el video esté listo en el canal de YouTube. Y lo que les quiero compartir Se trata de un kit de herramientas para fortalecer hábitos de bienestar, para generar calma y claridad, para obtener inspiración, y consiste en una guía que tiene shots de inspiración injodible, así es como le llamamos, extraídos de los 20 episodios de la temporada 1 del podcast Injodible. Además, tiene una meditación en audio. Se trata de la poderosísima meditación de 6 fases donde te voy guiando a través de cada una de estas fases, que tiene cada una un propósito, una utilidad específica muy poderosa, y además viene una guía en PDF describiendo estas 6 fases. La idea de este kit, que es totalmente gratis, es que te sea de ayuda para no solo este momento, esta contingencia, sino que vaya formando parte de tus rituales, de tus hábitos de alto desempeño. Para descargar el kit solo tienes que ir a injodible.mx/toolkit, ingresar esto en tu browser, de nuevo injodible.mx/toolkit, y ahí puedes registrarte y descargar completamente gratis estas 3 herramientas. Pues agradezco mucho la atención. Vayan a injodible.mx/toolkit para que puedan descargar estas herramientas y regalarnos cualquier comentario, sugerencia, y estar pendientes para el video que vamos a anunciar en su momento cuando este video esté disponible en YouTube y lo puedan compartir. Muchas gracias a todos y a todas. Disfruten su domingo, ya sea de mediodía en México y de noche en España. Gracias, un abrazo, hasta pronto.